Disculpen los inconvenientes. Yo espero ya resolver esta situación de habilitar la plataforma. Bien, entonces acá, como lo mencionaba en el anterior video, vamos a seguir. Entonces ya vimos F7, F6, F6, F7. Nos faltaría F8. F8 es una opción que me permite dejar el dibujo totalmente recto, ¿sí? Entonces acá, si yo tengo línea, le doy línea y le doy la opción acá. Vamos a darle clic. Aquí me permite dejarlo totalmente recto porque tengo activado F8. ¿Dónde está el icono de F8? F8 es este elemento que miramos acá, que se llama orto. Entonces orto me permite dejar la línea totalmente recta. Si yo activo orto, me lo va a dejar acá, ¿verdad? Perpendicularmente. Ahí lo tenemos. Entonces solo quedaría en darle una longitud a la línea. Le doy 5 y ahí la tenemos. Tenemos una línea con una longitud de 5 y totalmente recta. Eso me permite orto, F8, ¿va? A generar líneas perpendiculares. Bien, pasemos a la siguiente. F9 ya la vimos, que es lo de esta opción que se llama Snap Modem, que es el forcicursor, o sea, me permite ubicar una grilla por medio de puntos y forzar el cursor a esos puntos. Luego encontramos el Polar Tracking, que sería nuestro F10. El Polar Tracking es otra forma para poder generar isométricos o poder generar trazos con ángulos específicos. Vimos cómo poderlo hacer por medio de una retícula y generamos un cubo. Pero también el Polar Tracking nos permite eso. Pero para poder utilizar el Polar Tracking, yo siempre les recomiendo que en el F3 tengamos activado lo que es la aparente intersección y extensión. Eso me va a permitir visualizar una línea. Entonces yo vengo, le doy Polar Tracking, que sería este icono que está acá, ya sea con F10 o el clic en el icono, y voy primero a modificar qué ángulo necesito. Entonces lo voy a aplicar. Para poderlo aplicar, yo le voy a dar acá, le voy a dar clic aquí, y yo tengo 90, digamos aquí son ángulos predeterminados, 90, 45, 30, 23, 18, 15. A veces nosotros tenemos diseños que vienen específicos con algún lado. Yo le puedo dar tracking polar y si se dan cuenta me aparece la misma tablita. Esta tablita es la tablita de drafting, ¿ya? De anotación. Aquí encontramos F9, F7, aquí tenemos el de polar tracking. Si ustedes quieren incluir un ángulo más, entonces yo le doy nuevo y por ejemplo le voy a dar un ángulo de 8, un ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer el programa? El programa, cuando yo trace y si yo selecciono ese ángulo de 8, me va a sacar sus sumatorias, ¿sí? Entonces, aquí sería 16, 24, 32 y así sucesivamente. Digamos, igual, si yo utilizo para los isométricos, entonces me va a sacar las sumatorias de ese ángulo para trazar los isométricos. Entonces vamos a ver primero cómo funcionaría este que acabo de generar de 8. Si yo le doy línea y tengo Polar Tracking, ustedes pueden observar que yo voy trazando la línea, pero me sale esa línea punteadita. ¿Ah? ¿La ven ahí? Una línea punteada. Ahí miran ustedes la forma punteada. Y si yo voy moviendo mi cursor, me va sacando las sumatorias. Miren. Ahí lo tenemos, 56, 64, 72. Entonces, por eso se llama Polar Tracking, porque va haciendo así como cuando tenemos las agujas del reloj, ahí va haciendo clac, clac, clac. Entonces, ese es el tracking, ¿verdad? Entonces me va generando a cada 8 una línea de extensión. Miren. Bien. Eso es a veces cuando queremos, por ejemplo, por medio de ángulos, dividir un objeto, también para hacer los isométricos. Vamos a hacer el isométrico.
Entonces aquí vamos a colocar 30, 60, 90. Ahí está. Ahí lo tenemos. Ese sería nuestro ángulo. Voy con línea. Trazo. Me muestra el ángulo. Voy a darle 2 o 3. Subimos. 3. Me muestra la línea punteada. Vengo acá. 3. Bajamos. Y aquí me va a mostrar. La línea de extensión, eso es importante porque me muestra hacia dónde está el ángulo y su sumatoria. Tengo que tener cuidado. Entonces aquí le doy 3, subimos, 3 y cerramos. Eso hace el polar tracking. Eso nos permite el polar tracking. ¿De acuerdo? Entonces es esta opción que tenemos aquí. Y como les digo, uno puede incluir los ángulos que necesita. ¿De acuerdo? Y aquí viene una opción donde dice tracking ortogonal only. O puedo darle tracking using all polar angulo setting. Cuando yo le doy esta opción y le doy línea, entonces lo que va a hacer es hacerme la combinación de todos los ángulos. Por eso dice all, ¿verdad? Todos los ángulos establecidos. Entonces con eso hay que tener cuidado. Por eso mejor vamos a colocar esta opción que es que solo sean los ortogonales, los referentes a la sumatoria del valor que estamos colocando. Bien, eso sería. Pasemos a la siguiente, que sería nuestra F11. Miren acá donde quedé con el isoplane. Entonces hay que tener cuidado con el isoplane. ¿Ves? Miren ahí el isoplane. Lo vamos a desactivar para que nos regrese el cursor. Entonces hay que tener cuidado cuando lo activamos. El F11, vamos a activarlo, es esta opción que miramos acá. Aquí está, mire. Object Snap Tracking. ¿Sí? Es un auto snap. El auto snap es, por ejemplo, yo tengo una línea. Aquí tengo F3. ¿Sí? Vamos a quitar F3. Y me hace esto. No sé si miran ahí que me dejó los puntitos. ¿Sí? Y me hace todavía referencia. Yo quité F3, pero aún así me muestra. Entonces hay que tener cuidado con el F, el 11, porque a veces lo que hace es dejarme, me manda referencia aunque yo tenga quitado F3, más cuando trabajamos en 3D, a veces me lo referencia. Entonces a veces cuesta. ¿Por qué? Porque es un tracking. Me forza a llevarlo a un punto de referencia. Entonces, cuidado con esta opción. A veces es buena y a veces no. Cuando ahorita que tracemos los polígonos nos va a servir. Bien, pasemos a la siguiente. La siguiente es, por ejemplo, ustedes se dan cuenta que aquí yo le doy línea y me despliega ese menú a la par del cursor. Eso se activa por medio de F12. Entonces yo le voy a quitar, ahí yo le di línea y me apareció el menú y le doy Enter. Si yo le quito F12, porque lo tengo activado, estoy viendo si activé el icono, ahí lo desactivé, le doy línea y quiero que se den cuenta que no aparece nada en el cursor, sino aparece en la barra de comandos. ¿Por qué? Porque lo desactivé. ¿Cuál es el icono? Es este que ustedes miran acá, que se llama Dynamic Input. ¿De acuerdo? Yo le doy F12 y me va a permitir desplegar a la par del cursor ese menú. Esa es una forma, porque a veces estar llevando y ver la barra de comandos, ver qué es lo que vamos a trazar, en cambio acá ustedes van viendo su procedimiento. Entonces para eso nos sirve F12. Voy a quitar F12 y le voy a dar línea. Miren, y cuesta que me muestre todos los valores. En cambio, yo le doy F12, entonces me va a mostrar los valores, su ángulo, que es también una opción
importante y reciente de lo que es el AutoCAD. Bueno, ahí tenemos las 12 funciones. Ahora, aparte de esas 12 funciones que observamos acá, también tenemos otras aplicaciones que también son muy útiles. Por ejemplo, esta, que es la Constraint Fair, ¿sí? La Constraint Fair, esa es cuando nosotros utilizamos estas opciones denominadas paramétricos. Esto lo utilizamos bastante para los bloques dinámicos. Entonces, por ejemplo, yo voy a tener acá, voy a trazar estas dos líneas y yo le voy a decir de que estas dos líneas van a ser paralelas. Entonces, yo voy a seleccionar esta y esta. Entonces, ahí si ustedes se dan cuenta, yo le estoy diciendo que es paralelo y me salen estos iconos. Estos iconos al momento de llevarlo a impresión no van a salir, solo van a quedar dentro del espacio del dibujo, de espacio model, pero ya cuando uno lo lleva a papel no lo va a mostrar. Pero también a veces es muy difícil trabajar con ellos, porque con tantos elementos lo confunden a uno. Entonces aquí viene una opción, por ejemplo, donde dice Delete Constraint, donde yo puedo seleccionar, ir seleccionando una por una, ¿sí? Y ya lo seleccioné y ya lo borré. O también trae una opción acá en que me muestra esta opción donde dice Hidden All, yo los puedo desaparecer, ¿ya? Pero a veces sin querer uno le da Show All y salen todos. Entonces para eso nos sirve. Y esto es para poderlo aplicar. Entonces, Infer Constraint, ahí lo tenemos. No es de que por medio de este botón yo los voy a encender y los voy a apagar. No. Eso lo vamos a mantener acá. Pero esto es para tener activado cuáles son los elementos. Si se dieron cuenta, los elementos me los va mostrando ahí. Muy bien. Entonces le vamos a dar Hidden All. Ahí los ocultamos. Entonces para eso me sirve esta opción, Constraint Fair. ¿Sí? Para que me los muestre. Constraint Fair. Luego encontramos este elemento que miramos acá, que es para filtrar. ¿Qué queremos seleccionar? Esto lo usamos bastante para 3D. ¿Por qué? Les voy a mostrar. Vamos a hacer aquí un cubo. Aquí en volumen. Bueno, no es un cubo, es un prisma, porque no le di medidas. Tengo la línea. Y aquí está nuestro cubo. Miren, ahí está nuestro cubo. Voy a colocarlo en conceptual para que ustedes lo miren. Entonces, esta opción me permite filtrar qué es lo que quiero seleccionar. Digamos, aquí yo tengo vértices. Entonces, si yo le doy una opción de dibujo, me va a permitir seleccionar sus vértices. Si yo le doy, por ejemplo, H, que serían las líneas, me va a permitir seleccionar las líneas. No sé si miran ahí el cambio. A los H es como en SketchUp hay un programa que solo me muestra las líneas. Miren ahí, pero totalmente las líneas de la cara. Si le doy caras, entonces me va a seleccionar por caras. Ahí me está seleccionando por caras. Si yo le doy, por ejemplo, bueno, este ya es otra, que es un Solid History, ¿va? Que me muestra qué es lo que he hecho en el objeto. Ahorita no tengo nada, entonces no lo puedo trazar, pero por ejemplo aquí vamos a hacer algo acá. ¿Sí? Cómo hacer esto. Pero eso no es un dibujo, solo es un historial hacia dónde lo quiero llevar. En su debido momento, cuando trabajemos 3D, lo vamos a llevar. Y aquí los componentes que tiene. Entonces me va a mostrar cuáles son los componentes que tiene el objeto. Entonces para esto nos sirve esta opción. Digamos cuando nosotros estamos trabajando en 3D, en 2D, perdón, el vértice es el que utilizamos. O si no, pues lo desactivamos. Eso no nos va a afectar, ¿verdad? Pero esta es una opción para seleccionar, para hacer más fácil nuestro trabajo, pero en 3D. Bien, luego encontramos esta. Este es el quick de propiedades. Por ejemplo, yo le doy un clic al objeto y me van a salir las opciones de las propiedades.
Acá trae este signo que es como un engranaje, lo pueden observar ahí. Entonces ustedes le pueden dar setting y aquí en setting les va a mostrar qué quieren que aparezca, el tamaño, su configuración, su ubicación, o si ustedes quieren que esté siempre estático. Si está siempre estático, lo que va a hacer es de que ustedes cada vez que seleccionen algo, ahí va a aparecer y va a aparecer en el mismo lugar. Entonces tienen que tener cuidado. Y aquí el número de filas en que está compuesto. Si ustedes quieren más opciones, le dan opciones y ya salimos a las opciones de visualización. Entonces, ¿qué colores necesitamos? Para eso nos sirve esto, ¿verdad? Pero voy a ir acá y les voy a mostrar. Es un Quick Propiedades. El Quick Propiedades, como su nombre lo dice, es solo una barrita pequeña. Aparte está, por ejemplo, la opción que nosotros conocemos como MO, que son propiedades, y MO ya es una tabla más completa que cuando yo selecciono un objeto me va a mostrar todas sus propiedades, hasta me puede mostrar, perdón, área, ángulo, longitud, su coordenada, los colores, pero esto lo activamos y lo desactivamos con MO. Ese sería el comando, MO, propiedades. O si no, pues también otra es seleccionar el objeto, darle un clic derecho al mouse y darle propiedades. ¿Mm? Que es muy diferente a la Quick, que solo son las propiedades, podríamos decir, más comunes o básicas, ¿verdad? Para eso nos sirve. Entonces, ahí yo le di un clic. ¿Por qué? Eso también lo vamos a ir viendo porque yo puedo seleccionar qué quiero visualizar en esa Quick Propiedades. ¿Y en dónde lo activo? Se los voy a mostrar una vez. Digamos ahí en la Quick Propiedades, si ustedes se dieron cuenta, tenía layer y color. Pero le puedo decir que me muestre tipo de línea, que me muestre grosor de línea, que me muestre transparencia. Entonces yo le doy clic acá, le doy aplicar y le doy OK. Entonces cuando yo vuelva a seleccionar un objeto, ya me van a aparecer las opciones que yo seleccioné. Entonces ahí lo tenemos. Para eso nos sirve esa opción. Aquí, pues ser un volumen no me va a mostrar transparencia. Entonces ahí no me lo muestra. Bien, para eso nos va a servir. Vamos a deseleccionar este objeto y vamos a seleccionar. A algunos les gusta tener estas opciones, a otros no, ¿de acuerdo? Porque a veces es muy tedioso. Ya con el hecho de venir y de colocarlo aquí en la parte superior, pues está bien. Entonces se convierte un poco tedioso. Bueno, luego tenemos esta, que es para colocarle un candado a la aplicación, a la pantalla. Entonces yo le doy clic acá. Vamos a activarlo. Ahí está, le doy Floating Windows. Entonces, me permite como cerrar en cierta opción el guardado o el cambio de mi objeto. Sí puedo seleccionar, pero no puedo colocar. Aquí yo le puedo poner candados. Aquí Floating Toolbar, Palettes, ¿sí? Entonces, yo puedo seleccionar, pero no puedo hacer cambios masivos. Eso es a veces cuando nosotros no queremos de que nadie toque nuestro trabajo. Es como ponerle un candadito a nuestro espacio de trabajo y que no existan modificaciones. Luego encontramos esta, que es el Isolate Object. Esto lo vamos a trabajar cuando estemos en 3D, porque esto es para 3D. El Isolate es para mostrarme las líneas que están compuestas un objeto en 3D. Pero esto ya es con volúmenes como mallas o surfaces. Entonces lo vamos a aplicar. No me quiero pasar porque, digamos, el hablar de surfaces ya es un poquito complicado. Bien. Y tenemos en las demás opciones, tenemos las coordenadas, que ya vimos, que me muestran dónde está mi cursor. El Model Space,
Aquí se los voy a mostrar. No sé si miran el cambio ahí. Pero el model space es que me está diciendo que aquí está el model, aunque aquí me lo dice. Pero yo le doy doble clic, me manda sin darle clic al layout. Entonces, por eso es de que tenemos esa opción ahí. Recordemos de que el programa me muestra 2 o 3 opciones para aplicar una. Entonces aquí, model, si yo le doy doble clic, me regresa al layout. Si yo me voy a paper y le doy doble clic, me abre la ventana hacia model, porque eso es lo que hace acá. Entonces, algunos lo aplican, lo tienen aquí, o si no, lo desactivamos. A mi forma de ver, no es tan necesario. Con el hecho que tenga estas pestañas acá, es suficiente. Esta line weight es para mostrarme el grosor de línea. Ahora, entrar a esto es porque el AutoCAD me permite configurar mi línea de 3 maneras. Una, por escala de grises, 2, por colores y 3, por propiedades. A ver, la opción de grosor de línea es para visualizar la propiedad que le vamos a dar a la línea. ¿A qué me refiero? Me voy a ir aquí a Top. Voy a borrar esto. Ya están los constraints, porque tengo activado el botoncito. Voy a quitar lo de F3 y me voy a regresar a mi visual normal. Bueno, entonces acá, si yo trazo una línea, vamos a trazar una línea. A esta línea yo le puedo dar varias propiedades. Le puedo dar la propiedad de color, que lo tenemos acá. ¿Vale? Le puedo cambiar los colores. Pero el AutoCAD me permite que los colores yo les puedo asignar un grosor, pero eso lo hago hasta el momento de impresión. ¿De acuerdo? Entonces los colores me pueden dar grosores. O si no, pues le puedo dar grosor con esta opción acá. Algunos lo que hacen es de que trabajan layers. A eso lo vamos a leer más adelante. Los clasifican. Por ejemplo, hacen un layer con una línea de punto 4. Un layer con una línea de punto 6. ¿Sí? O los identifican con color. Por ejemplo, yo lo voy a identificar con azul, pero también le voy a colocar un grosor y le voy a decir de que es 2.11. ¿De acuerdo? Voy a dibujar otra línea. Aquí. Y por ejemplo, a esta línea le voy a aplicar un color. Vamos a aplicarle rojo. Pero también le voy a aplicar esto, bueno, ya le aplicamos rojo, le vamos a aplicar grosor, punto 13. ¿Sí? Bien. Pero sin embargo, cuando estamos dibujando, esto de estar haciendo los cambios es un poquito tedioso, ya sea por los layers. Entonces venimos, bueno, ¿y cuál fue el grosor? ¿Qué grosor tiene cada uno? Para visualizar los grosores voy a utilizar esta opción que se llama LW Display. El comando por lo general en AutoCAD son las primeras siglas que componen la palabra. Entonces, las primeras letras que componen la palabra. Entonces, le doy aquí. ¿Sí? LWD, que es Display. Entonces, aquí le cambiamos el estatus. Ahí le tenía que bajar con la flechita para que me lo activara. Entonces, ahí yo ya estoy viendo los grosores que seleccioné para mis líneas. Si, por ejemplo, ahorita que lo tengo encendido, vengo y, por ejemplo, selecciono el amarillo y a este le doy un grosor de 0, vamos a trazar la línea. Ahí tenemos la línea. Entonces, ustedes pueden observar la diferencia de grosores, aunque a veces también los colores nos llegan a confundir, ¿verdad? Porque hay colores que por su brillantez se miran más anchos, se permite ver la línea más ancha. Entonces hay que tener cuidado con eso. O si no, todo lo trabajan en blanco y van cambiando el grosor. Pero para esto nos sirve esta opción que miramos acá, que se activa con LWD o si no, por medio de este botón. ¿De acuerdo? Eso es para grosores, para visualizar grosores. ¿Qué otra opción tenemos? Vamos a verlo acá. Tenemos también la opción de transparencia. ¿Sí?
la transparencia. Esto es muy útil. Cuando uno trabaja en AutoCAD, las transparencias son buenas, pero cuando uno los lleva a impresión, hay que seleccionar que uno quiere que salgan impresas las transparencias. Si no, solo se quedan en el espacio modelo. ¿Cómo se genera una transparencia? Un ejemplo. Bueno, esto es más común cuando nosotros colocamos texturas o colores. Un ejemplo. Vamos a hacer acá un círculo. Para generar un círculo yo le voy a dar C, Enter, clic en la pantalla y le voy a dar un radio de 3. ¿Sí? Doble clic para centrarlo y ahí lo tenemos, para no estarlo buscando. Le doy copy y lo voy a llevar acá, solo para mostrarles. Bien, nosotros para rellenar como que fuéramos a pintar, ¿verdad? El objeto, utilizamos esta opción que se llama Hatch. ¿Ah? Hay Hatch y gradiente. Entonces, yo voy a utilizar el gradiente. El gradiente, cuando yo lo selecciono, me muestra una opción de degradado. Es como que yo combinara dos colores y lo hiciera así difuminado, como que fuéramos a pintar con crayón. Entonces, tengo estas opciones acá, o si no, también tengo lo de sólido, que es también un color sólido. Esto lo cambio acá. Más adelante, pues ya vamos a entrar y vamos a revisar bien esta barrita. Pero ahorita estamos hablando sobre lo que es la transparencia. Entonces acá yo voy a seleccionar un color. Vamos a seleccionar un verde, ¿sí? Le voy a dar Pick Point. Perdón, aquí no. Select para que me seleccione el objeto. Ahí lo tengo en verde. Y le doy Enter. Voy otra vez. Hatch. Para entrar a Hatch, entro con H. Enter. O me voy al icono. Sólido. Voy a seleccionar que sería un verde. Seleccionemos este lila. Select Object para que me seleccione todo. Ahí lo tenemos. Y aquí viene una opción que se llama Hatch Transparencia. Entonces yo puedo darle transparencia y miren ahí. ¿Ve? Me va mostrando la transparencia y me va generando otro color ahí. Pero esto es posible que yo vaya viendo ahí cómo funciona el hatch, porque tengo activado el botón de transparencia. Si yo lo desactivo, entonces van a aparecer como dos colores sólidos. Pero si yo le activo el transparencia, entonces me va a mostrar la transparencia del color. Acá lo selecciono y le voy a modificar su transparencia. Fíjense que hay bueno, aquí en Huevo hay un señor que se dedica a hacer planos, que es muy conocido y de que no tiene, ¿cómo le podríamos decir? Una experiencia en estar, pero hace las fachadas y utiliza mucho la opción de hatch. Y cuando hace las fachadas, combina bien los colores y logra por medio de estas aplicaciones de transparencia dar sombras en las fachadas, combinar texturas con los colores que quiere. Entonces, es como que tuviéramos un mini paint. Lo considero ya con esta opción de la transparencia o un mini Photoshop, ¿verdad? Porque nos permite la transparencia del objeto. Pero si yo lo quiero ver en mi pantalla, tenemos que aplicarlo por medio de esta opción de transparencia. ¿No? Bien, ese sería uno de los botones. Vamos a la siguiente. Acá esta, que es muy útil, que es la Selection Cycling. La Selection Cycling se aplica cuando, por ejemplo, yo tengo una línea. Vamos a colocarle acá una. Tengo, por ejemplo, voy a dibujar ahora una polilínea, pero voy a clicar F3 para que me inicie aquí sobre este objeto, pero a veces la colocamos sobre una ya existente o repasamos o hacemos otro objeto. Por ejemplo, aquí voy a hacer otro objeto acá y no sabemos cuál de las líneas seleccionar. Entonces, para que me muestre la selección cycling, voy a ir y
Acá pues no lo he activado, déjenme ver si ya la activé. No, no está activado. Ahora con tantos iconos ya no sé si la activé o no la activé. Selección cycling, sí está seleccionada. Ahí está. Bien. En Selection Cycling el icono es este que está aquí. Selection Cycling. Entonces, si yo selecciono, me va a aparecer una lista. Entonces me va a decir qué es lo que quiero seleccionar. Si la polilínea, si quiero seleccionar la línea o el rectángulo. ¿Cuál de ellos quiero seleccionar? Entonces, por ejemplo, yo le doy la línea y le doy suprimir. ¿Sí? Para eso me va a servir el Selection Cycle. Entonces yo selecciono y para acá le doy y le doy suprimir. Eso es el Selection Cycle. ¿Vamos bien ahí? ¿Sí? ¿Dudas? Vamos con Gizmo. El Gizmo, aquí lo tenemos. El Gizmo es este, ¿de acuerdo? Es como quiero mover el objeto. Si lo quiero rotar, si quiero la escala de Gizmo, ¿sí? Entonces, para eso me sirve el Gizmo. Esto se aplica más cuando nosotros trabajamos en 3D. ¿Sí? Cuando nosotros trabajamos 3D. Para eso me sirve la aplicación del Gizmo. Y cuando tenemos una volumetría, más que todo cuando nosotros trabajamos escalas. Escalas simétricas. Para eso me... ¿De acuerdo? ¿Ah? Eso nos va a servir. Ahí estamos. ¿Sí? Los gizmos. Bien. Luego tenemos la anotación. ¿verdad? La anotación es la escala. Aquí tenemos autoescalas. Si yo quiero una autoescala, solo que yo la tengo que seleccionar. Ahorita yo no tengo escalas. ¿Sí? Entonces yo tengo que seleccionar mis escalas. Vamos a colocar acá. Entonces el reframe y lo vamos a colocar en todo. Entonces tenemos aquí las escalas. Venimos acá, ahorita vamos a mencionar porque solo esta de anotación escala, que sería este icono, y este me permite cambiar yo mis escalas. Pero si yo trabajo en esta escala, después la puedo modificar, pero cuando yo la lleve a papel tengo que tener cuidado. Entonces, estas son escalas, no escalas visuales, porque si se dan cuenta aquí tengo una 16, sino es la escala del dibujo en sí. ¿De acuerdo? Yo puedo manejar estas escalas. ¿va? Yo las puedo seleccionar y tener mis escalas. La recomendación es trabajar uno a uno. Ya que uno esté seguro, entonces ya uno le puede aplicar una escala, ¿verdad? Si uno va a trabajar todo en una misma escala, está bien. Pero a veces hacemos objetos de que, por ejemplo, son muy grandes, objetos más pequeños, más en un juego de planos. Entonces, mantener una escala es muy complicado, más aún cuando se lleva a la opción de dibujo. Entonces, aquí, 1:1 es la recomendación, es la visualización de la escala. Luego tenemos, y eso también nos permite cuando nosotros le damos un zoom al objeto, nos permite dejarlo a la escala que queremos en la pantalla. Tenemos también lo de las escalas, el workspace, que ya lo habíamos mencionado, que es este icono que tenemos acá y que me permite modificar el espacio de trabajo y sus herramientas. ¿De acuerdo? Para eso nos sirve. Para eso nos sirve el workspace. Ahí lo tenemos. Y vamos a encontrar la anotación del monitor, que es ese signo de más que miramos acá. ¿Mm?
que esto ya es como decir la referencia del monitor. Esto lo vamos a ver en el espacio de impresión. Las unidades y el Graphic Performance. El Graphic Performance es, digamos, esto se aplica como un relojito y aplica, por ejemplo, cuando nosotros vamos a renderizar o vamos a generar el 3D, entonces cómo queremos la resolución y la gráfica, como cuánto de tarjeta de video estamos utilizando. ¿verdad? Entonces esto va a subir o se va a marcar totalmente como un relojito. Bien, esas serían las opciones que encontramos en la parte inferior. Ahora vamos a hablar de cómo introducir un valor o un polígono, ¿de acuerdo? Para ello, primero vamos a darle ruta a nuestro archivo, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo de darle ruta es porque lo vamos a guardar. Antes de guardarlo, yo puedo dar modificaciones de cómo quiero guardar mis archivos. Entonces, para eso yo le voy a dar un clic derecho, le voy a dar opciones y me voy a ir aquí a la opción de Open y Save. Acá, Open y Save. La recomendación es de que nunca guardemos un archivo sobre la versión que tenemos. Más aún cuando nosotros vamos a compartir nuestro documento, porque a veces esas versiones no son compatibles. Una versión 2020 no va a ser compatible con una versión 2018. Si yo le mando a alguien un archivo guardado en versión 2020, no lo va a poder abrir en su computadora. Entonces tiene que ser siempre una versión menor. Yo la recomendación que doy, bueno, yo tengo 2013, pero alguien puede colocar 2015 o 2018 si lo quiere así, ¿sí? Entonces yo puedo predeterminar esa opción. Por ejemplo, voy a modificar este y lo voy a guardar en una versión 2018, pero tienen que ver que quede. La ruta para los archivos de AutoCAD es DWG. Ya las demás es, digamos, un DXF, es cuando nosotros hacemos como, que sean compatibles con programas, perdón, de 3 para renderizar. Entonces eso no lo queremos ahorita. Lo único que queremos es que sea un archivo DWG, solo que una versión menor. Entonces lo voy a trabajar en versión 2010. ¿De acuerdo? Luego, aquí me dice el porcentaje de guardado. Me queda 1 minuto de la reunión. Vamos a salir, les mando el link y los envío. Si me tardo un poco es porque tengo que esperar de que me guarde el video y podérselos enviar. Entonces, acá me dice del porcentaje de guardado. ¿Cuánto de por ciento queremos que lo guarde? Aquí los minutos entre cada guardado. Aquí lo mínimo es 1 minuto. No podemos bajarlo a más. No lo podemos trabajar en segundos. Solamente en 1 minuto. Este es un auto guardado. ¿De acuerdo? En esta me pregunta si yo quiero generar una copia, un backup. Esto es importante. Cuando nosotros guardamos un documento DWG, a la par sale otro icono. Y eso es porque es una copia. Obviamente no va a salir